Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Martínez Sotelo. Soy estudiante de la Maestría de Ciencia de Datos por la Universidad Cuauhtémoc y esta presentación es sobre el aprendizaje no supervisado. Para comenzar, definamos lo que es el aprendizaje no supervisado. Dentro de Machine Learning y simplificando mucho las cosas, se podrían definir tres tipos o tres categorías de algoritmos: aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje profundo. Dentro del aprendizaje no supervisado, básicamente se define como aquellos modelos donde no existe un valor objetivo o clase a predecir. Por lo tanto, se podría decir que los algoritmos de aprendizaje no supervisado se basan en agrupar. Dependiendo qué tipo o qué cosa quieras agrupar, se pueden definir dos tipos o dos grandes clases de aprendizaje no supervisado. Cuando se busca agrupar individuos, se llama agrupamiento o cluster análisis. Cuando se busca agrupar variables, se mencionan que los algoritmos pertenecen al tipo de reducción de dimensionalidad. Lo podemos ver esto de otra manera si imaginamos una tabla de Excel, una base de datos simple de Excel. Cuando quieres agrupar filas, entonces estás dentro del análisis de clustering. Cuando quieres agrupar columnas, estás dentro de la parte de reducción de dimensionalidad. Dentro del clustering, los dos modelos principales o más famosos al menos es el K-means y el clustering jerárquico. Dentro de la reducción de dimensionalidad, el principal algoritmo se llama análisis de componentes principales. Vamos a ver un poco sobre estos modelos. El modelo de análisis de componentes principales, o PCA, es un modelo en el cual podemos agrupar distintas variables correlacionadas entre sí. Cuando se tiene muchas variables, alrededor de 20, 30, comúnmente se cae en un problema que se llama o que se conoce como la maldición de la dimensionalidad. Para evitar eso se pueden crear ciertos componentes cuyos elementos son las variables correlacionadas. De esta manera se reduce como todo el problema a unas cuantas variables, que es mucho más trabajable y visualmente mucho mejor interpretable. El PCA tiene dos aplicaciones principales. La primera como tal es básicamente la reducción de las variables, y esa reducción de variables posteriormente se puede aplicar para otros modelos, específicamente para algoritmos supervisados. Por poner un ejemplo, cuando se quiere hacer un modelo de regresión lineal en el cual tus variables explicativas son 20, 30, como primer paso puedes aplicar un PCA para reducir esa cantidad de variables y trabajar nada más con 3 o 4 sin perder información. Entonces, ese nuevo set de variables o de componentes se utilizarían dentro de la regresión lineal para predecir lo que se quiera predecir. Entonces, esa es la primera funcionalidad del análisis de componentes principales. La segunda, como tal, es la creación de índices. Es muy común que en ciertos países se utilice el PCA para específicamente índices de pobreza, tanto en México, Latinoamérica, Perú, etcétera. Hay muchos modelos o muchos índices que se hacen de esta manera, el cual funciona en tener muchas variables relacionadas con indicadores de pobreza, el cual están correlacionadas o tienen alta correlación entre sí. Con el PCA se crea un único componente, el cual puede explicar alrededor del 70-80% de la varianza total, y ese índice, una vez estandarizado, ese componente una vez estandarizado, se puede utilizar como el índice de marginación de la pobreza. Ejemplos como este hay muchos en internet y se puede ver como la metodología exacta a seguir. Otra de las cosas es para el análisis descriptivo, en el cual podemos visualizar varias variables utilizando el PCA. De esta manera, un set de 5 o 6 variables en el cual no se puede graficar o no se puede entender fácilmente, con el PCA es mejor o es más fácil entenderlo. Para los modelos de agrupamiento o clustering tenemos dos principales. El primero es el K-means, en el cual se define a priori cuántos grupos o cuántos clústeres se quieren realizar. Una vez definido ese número, se definen aleatoriamente los centros de cada clúster o centroides,
y empieza un proceso iterativo en el cual se van agrupando los elementos de acuerdo a una medida de distancia. El algoritmo se para cuando ningún elemento se mueve. La parte de la agrupación jerárquica o los clusterings jerárquicos puede haber dos tipos, los disitivos o los aglomerativos. La diferencia es cómo se empieza el modelo. Se parte de un grupo en general o se parte de cada elemento formando un grupo. Igualmente aquí tenemos dos variables importantes, que es la medida de distancia y la medida de asociación. En base a esas dos se van creando paso por paso, se van creando distintos grupos y al final tienes un grupo completo o tantos grupos como elementos, dependiendo del tipo de análisis que hayas realizado. Una ventaja del clustering jerárquico es la utilización del dendrograma, en el cual visualmente se puede ver todos los pasos y todos los grupos que se hayan generado de vez en vez. Una de las grandes aplicaciones de este tipo de análisis es la segmentación de clientes, prácticamente utilizada para el marketing, en el cual puedes crear grupos de distintos segmentos de clientes con ciertas características particulares y crear estrategias comerciales para cada uno de ellos.